Hey, ¿qué tal? Buen día a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de qué es un ángulo. Pero para hablar acerca de qué es un ángulo, primero será necesario definir algunas ideas, algunos conceptos previos, para que de esta manera podamos entender mejor el concepto de ángulo. Así que la pregunta importante aquí es, ¿qué es un ángulo? Si vamos a la definición de lo que es un ángulo es la unión de dos rayos o semirrectas mediante un origen en común. Pero, ¿qué significa esto realmente? Porque puesto así quizás no sea tan entendible. Así que para poder entender mejor, pues empecemos a graficar poco a poco qué significa. Empezamos graficando el punto O. Desde el punto O trazamos un segmento de recta dirigido hacia el punto A. A esto lo llamaremos el rayo OA, ¿sí? Ahora, para formar a un ángulo, nosotros necesitamos dos de estos rayos, pero tienen que tener un origen en común. Pero, ¿a qué se refiere con un origen en común? ¿O cómo es esto de dos rayos con un origen en común? Pues, yo me refiero a esto. Primero, necesitamos construir los dos rayos. Por ejemplo, voy a construir el rayo OA y luego construyo otro rayo que será el rayo O'B. Ahora, para formar el ángulo, estos dos rayos tienen que tener un origen en común, así que junto los dos rayos y acabo de formar el ángulo. Esta figura se llamará el ángulo. Vamos a denotarlo mediante ese símbolo de ángulo y le pondremos los vértices, es decir, A o B, de esa manera o también de la forma alternativa. Así que este es el ángulo. Notamos algo interesante, que entre esos dos rayos aparece una pequeña abertura. Y la pregunta sería aquí, si esta abertura que aparece se podrá medir, o es decir, ¿podemos medir a un ángulo? Y la respuesta a esta pregunta es sí. Sí podemos medir de alguna manera la abertura que se forma entre esos dos rayos. Es decir, estos ángulos tienen medida. Pero especialmente, ¿a qué se refiere con tener medida? Se refiere al siguiente hecho. Por ejemplo, si estos dos rayos rotan respecto al punto O, pueden hacer que la abertura entre ellos sea muy pequeña, sea una abertura pequeña, cerrada, o por el contrario, la abertura puede ser más grande. Así que tenemos que buscar alguna forma para medir eso. Por ejemplo, a la medida pues le daremos un valor, digamos alfa, y denotaremos a la medida de esta manera. Medida, m de medida del ángulo AOB es igual a alfa. ¿Sí? Por ahora no sabemos qué valores toma ese alfa. Así que, ¿cómo nosotros vamos a saber eso? Pues tenemos que recordar algo. Por ejemplo, cuando nosotros medimos, recuerda el concepto de medida. Siempre que medimos algo, así como medimos longitudes, utilizamos, por ejemplo, los metros. Para medir algo, ¿qué necesitamos? Necesitamos una magnitud, algo que se puede medir, que en este caso será el ángulo, y lo que necesitamos es un valor numérico y una unidad de medida. Así que vamos a ver cuál es esa unidad de medida y ese valor numérico para los ángulos. Y para ello vamos a dibujar a un ángulo AOB. Nuestra pregunta principal es saber cómo nosotros asignamos la medida a un ángulo. Lo que sabemos es que esta abertura entre los rayos puede cambiar, puede variar. Puede ser una abertura más pequeña o puede ser más grande. Tenemos una medida mínima que sería cuando los rayos están uno encima del otro. Pero así como hay una medida mínima, también tenemos una medida máxima, que es cuando los rayos se van separando hasta que dan una vuelta completa y vuelven a estar uno encima del otro. Esta es la medida máxima de un ángulo, y a esta medida máxima la llamaremos ángulo de una vuelta. Ahora, para medir los ángulos utilizaremos los grados sexagesimales.
Y lo que haremos es lo siguiente, vamos a definir que la medida del ángulo de una vuelta sea 360 grados sexagesimales, ¿ya? La vuelta completa que está ahí mide 360 grados sexagesimales. Pero, ¿qué hay de la medida mínima? Pues a la medida mínima le vamos a asignar el valor de 0 grados. ¿Sí? La medida mínima será igual a 0 grados y la medida máxima 360 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este ángulo que está ahí? ¿Cuánto será la medida? Recordemos que la medida del ángulo de una vuelta es 360 grados, pero ahora yo tengo solo media vuelta, así que si la medida de la vuelta es 360, la media vuelta será 360 entre 2, que es igual a 180, así que este ángulo pues medirá 180 grados. Ahora, ¿qué sucede si en vez de tener la media vuelta, yo tengo la cuarta parte de una vuelta? Es decir, este ángulo que está aquí. Pues, si la media vuelta mide 180, la mitad de esa media vuelta será 180 entre 2, 90. O también lo mismo que es 360, que es la vuelta completa, entre 4. Es decir, este ángulo medirá 90 grados. Ahora con eso podemos visualizar mejor cómo es la medida de los ángulos. Primero tenemos que la medida mínima es 0 grados y luego los rayos se van separando, la abertura va aumentando, tomando valores desde 0 grados hasta 360 grados. Así que la medida mínima es 0 grados y la medida máxima es 360 grados sexagesimales. Y eso es todo por el día de hoy. En los siguientes videos seguiremos aprendiendo más. Te pediría que puedas apoyarme compartiendo mi contenido y también suscribiéndote a este canal si quieres ver más videos de este tipo. De nuevo, gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video.